Cuando mi propia hija me miró a los ojos y me dijo tienes una semana para largarte de esta casa, me quedé paralizada. Días después estaba durmiendo en el sofá de mi hermana mientras mi hija cambiaba las cerraduras de mi hogar de 40 años. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado a una víbora en mi propio nido, alimentándola con mi amor solo para que me inyectara su veneno cuando menos lo esperaba. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia tiene más giros que una montaña rusa, y el final, bueno, el final hará que te levantes de tu asiento aplaudiendo. Me llamo Ana María Mendoza, tengo 68 años y nunca pensé que a esta edad estaría contando cómo mi única hija intentó dejarme en la calle por dinero. Mi Sofía, aquella niñita que acunaba en mis brazos, que lloraba cuando me iba a trabajar, ahora convertida en una extraña con ojos fríos y calculadores. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Roberto, mi esposo de 45 años, falleció de un infarto. Fue repentino, devastador. Una mañana estábamos desayunando juntos, y por la tarde yo estaba identificando su cuerpo en el hospital. No tuve tiempo ni de despedirme. El funeral fue como una pesadilla borrosa. Recuerdo a Sofía a mi lado, sosteniendo mi mano, consolándome. Tranquila mamá, yo me encargo de todo, me decía. Y yo, ingenua, agradecí al cielo por tener una hija tan atenta en momentos tan difíciles. Pero algo cambió cuando, 2 semanas después, se leyó el testamento. Roberto había dejado la casa familiar y la mayoría de sus ahorros a mi nombre, con una parte menor para Sofía. Fue en ese momento cuando vi algo oscurecerse en los ojos de mi hija. Una mirada que nunca había visto antes. ¿Por qué papá te dejó todo a ti? Tú ni siquiera trabajaste toda tu vida como él, me dijo esa misma tarde, mientras regresábamos del despacho del abogado. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sofía, esta casa la construimos juntos, tu padre y yo. Mentira. Él pagó cada ladrillo mientras tú te quedabas cómodamente en casa, me interrumpió con una voz que no reconocí. Igual a script part separator igual a. Traté de explicarle que había estado cuidándola a ella, manteniendo la casa, apoyando a su padre en todo, pero era como hablarle a una pared. Los días siguientes fueron aún peores. Sofía empezó a revisar todos los documentos de la casa, las cuentas bancarias, incluso llamaba al banco preguntando por los movimientos de nuestras cuentas conjuntas. Una tarde, mientras revisaba unos álbumes de fotos en la sala, Sofía entró con unos papeles en la mano. Mamá, necesito que firmes esto, me dijo extendiendo un documento frente a mí. ¿Qué es esto, hija? Es solo un poder para que yo pueda manejar las finanzas. Estás muy afectada por la muerte de papá y no estás tomando buenas decisiones. La miré sorprendida. ¿Qué decisiones? Si apenas había podido levantarme de la cama estas semanas. No voy a firmar nada sin leerlo primero, Sofía. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de preocupación desapareció. Por Dios, mamá. Tienes que confiar en mí. Papá nunca quiso que tú manejaras el dinero. Ni siquiera sabes usar un cajero automático. Me quedé helada. Era cierto que Roberto siempre había manejado las finanzas, pero jamás me había hecho sentir incapaz. Voy a leerlo con calma, insistí. Fue entonces cuando Sofía explotó. Esto es ridículo. No voy a permitir que desperdicies todo por lo que papá trabajó. Tiene una semana para decidir si me ayudas o te largas de esta casa. ¿Qué estás diciendo? Esta es mi casa, Sofía. Esta casa debería ser mía. Y lo será, te lo aseguro. Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé sentada, con el álbum de fotos en mi regazo. En él había una foto de Sofía cuando tenía 6 años, sonriendo mientras Roberto y yo la abrazábamos en la playa. ¿Dónde había quedado esa niña? No podía creerlo. Mi propia hija amenazándome con echarme de mi casa. La casa donde la crié, donde celebramos sus cumpleaños, donde curé sus rodillas raspadas. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que esto era solo el comienzo. Igual a script part separator igual a. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho, revisar todos los documentos financieros de Roberto. Durante 45 años había confiado ciegamente en él para manejar nuestras finanzas. Tú ocúpate de la casa,
yo me ocupo del dinero, solía decirme. Y nunca lo cuestioné. Abrí su despacho, ese lugar sagrado donde apenas entraba para limpiar. En su escritorio había carpetas perfectamente organizadas. Cuentas bancarias, inversiones, hipoteca, todo estaba allí. Mientras revisaba los documentos, me di cuenta de lo poco que sabía de nuestra situación financiera. El teléfono sonó, interrumpiendo mi investigación. Diga. Señora Mendoza, soy Carlos Guzmán, del Banco Banamex. Sí. Llamaba para confirmar la transferencia de 200,000 pesos a la cuenta de Sofía Mendoza. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Yo no he autorizado ninguna transferencia. Silencio al otro lado de la línea. Señora, recibimos la solicitud esta mañana con su firma. Por el monto necesitaba confirmar por teléfono. Esa no es mi firma. No autoricé nada. En ese caso tendremos que congelar la cuenta inmediatamente y abrir una investigación por fraude. Colgué temblando. ¿Sofía había falsificado mi firma? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Escuché la puerta principal abrirse. Sofía había regresado. Guardé rápidamente los documentos y salí del despacho. ¿Qué hacías ahí? Me preguntó con suspicacia. Nada, solo limpiaba un poco. Mamá, ¿has estado llorando? Su tono era ahora dulce, casi como la hija que recordaba. Acabo de recibir una llamada del banco. Alguien intentó transferir 200,000 pesos de mi cuenta. El rostro de Sofía palideció por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. ¡Qué terrible! Debes tener más cuidado con tus claves. No fue con claves. Fue con una firma falsificada. Nos miramos fijamente. Era la primera vez que veía miedo en sus ojos. ¿Me estás acusando de algo? Su voz era un siseo. Solo te estoy contando lo que pasó, respondí con una calma que no sentía. Ahora la cuenta está congelada mientras investigan. No puedes hacer eso. Explotó. Necesito ese dinero. Script part separator iguala. ¿Para qué necesitas ese dinero, Sofía? Pregunté con un nudo en el estómago. Eso no te incumbe. Es mi herencia. Herencia que tu padre dejó claramente en el testamento cómo debía repartirse. Un testamento injusto. Gritó golpeando la mesa con el puño. Papá trabajaba mientras tú te quedabas cómodamente en casa. Ese dinero debería ser mío. Me dolían sus palabras más que cualquier golpe físico. Durante décadas había mantenido esta casa, criado a Sofía, apoyado a Roberto en todo. Tu padre valoraba mi trabajo, aunque tú no lo hagas, respondí con dignidad. ¿Trabajo? ¿A eso llamas trabajo? Se burló. Mientras él se mataba en la oficina, tú estabas aquí viendo telenovelas. No pude contenerme más. Cuidé de ti cada día de tu vida. Te llevaba al colegio, te ayudaba con las tareas, cocinaba tus comidas favoritas, te cuidaba cuando enfermabas, lo que sea, me interrumpió con un gesto despectivo. Ya tomé una decisión. Tienes hasta el viernes para irte de esta casa. La voy a vender. No puedes vender esta casa. Está a mi nombre. Sofía sonrió con una frialdad que me heló la sangre. Ya veremos eso. Sebastián dice que hay maneras. ¿Sebastián? ¿Quién es Sebastián? Mi abogado. El mejor de la ciudad en casos de herencias disputadas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija había contratado un abogado para quitarme mi casa. Sofía, por favor. Podemos hablar de esto. Somos familia. La familia no existe cuando hay dinero de por medio, mamá. Creí que a tu edad ya lo sabrías. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Me quedé paralizada, con un frío que me recorría desde dentro. ¿Cómo había criado a alguien capaz de hablarme así? ¿En qué momento mi dulce niña se había convertido en esta mujer despiadada? Esa noche, con las manos temblorosas, marqué el número de mi hermana Elena. Necesitaba ayuda, y rápido. Script part separator iguala. Elena contestó al tercer timbrazo,
Su voz adormilada me recordó que eran casi las 11 de la noche. Ana. ¿Está todo bien? No pude contener las lágrimas. Le conté todo entre sollozos, la amenaza de Sofía, el intento de robo, el abogado. Dios mío, Ana. ¿Cómo es posible? Siempre la consentiste demasiado, pero esto y Elena, no sé qué hacer. Me ha dado hasta el viernes para irme. Ven a mi casa ahora mismo. No pasarás ni un minuto más bajo el mismo techo que esa desagradecida. Pero esta es mi casa, no puedo simplemente. Ana María, escúchame bien, la voz de mi hermana se volvió severa. Esa niña está fuera de control. No sabemos de lo que es capaz. Recoge tus documentos importantes y ven aquí. Mañana buscaremos un abogado. Colgué y miré a mi alrededor. Esta casa guardaba 40 años de recuerdos. Cada rincón tenía una historia. ¿Cómo podía Sofía querer arrebatármela? Con sigilo, entré al despacho de Roberto. Tomé los documentos de la casa, el testamento, las escrituras, los estados de cuenta, y los guardé en mi bolso. También agarré mis joyas y algunas fotos. No sabía si podría volver a entrar libremente. Mientras empacaba unas mudas de ropa, escuché pasos en el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sofía, mirando mi pequeña maleta. Me voy a casa de Elena. No puedo seguir aquí. Una sonrisa satisfecha cruzó su rostro. Me alegra que por fin entiendas la situación. Déjame las llaves antes de irte. Sentí que me ahogaba. La rabia, el dolor, la incredulidad se mezclaban en mi pecho. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu madre. Una madre que está a punto de quedarse con todo lo que mi padre construyó, respondió fríamente. Solo estoy protegiendo lo que me corresponde. ¿Qué te pasó, Sofía? ¿Dónde quedó mi niña? Crecí, mamá. Y aprendí que en este mundo, o tomas lo que quieres o te quedas sin nada. Script part separator iguala. Salí de mi propia casa como una extraña, con una pequeña maleta y el corazón destrozado. La noche estaba fría, o quizá era yo quien temblaba por dentro. El taxi me llevó a casa de Elena, quien me esperaba en la puerta con una expresión que mezclaba rabia y compasión. «Esto es inaudito», exclamó mientras me abrazaba. «Tu propia hija». Esa noche dormí en su sofá, o al menos lo intenté. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Sofía, esa mirada fría que no reconocía. ¿En qué momento había cambiado tanto? A la mañana siguiente Elena me llevó con su abogado, un hombre calvo de unos 60 años llamado Gustavo Ferreira. Señora Mendoza, lo que su hija está haciendo es completamente ilegal, me aseguró después de revisar los documentos. La casa está a su nombre y el testamento de su esposo es claro. No puede echarla así. Pero ella mencionó a un abogado. Sebastián. Gustavo frunció el ceño. ¿Sebastián Morales? Si es él, tenemos un problema. Es conocido por manejar casos, digamos, al límite de la legalidad. Manipula testamentos, encuentra vacíos legales, presiona a los jueces. Mi estómago se encogió. ¿Qué podemos hacer? Actuar rápido. Primero, necesitamos una orden judicial que impida que su hija cambie las cerraduras o venda la propiedad. Después, contraatacaremos. Salimos de su oficina con un plan, pero cuando llegamos a mi casa para recoger más pertenencias, nos encontramos con una desagradable sorpresa: las cerraduras habían sido cambiadas. Sofía. Grité golpeando la puerta. Abre inmediatamente. La puerta se abrió, pero no era Sofía. Era un hombre alto y delgado, con traje impecable y sonrisa calculadora. Señora Mendoza, supongo, dijo con falsa amabilidad. Soy Sebastián Morales, representante legal de su hija. Me temo que ya no puede entrar a esta propiedad. Esta es mi casa. Protesté. En realidad, respondió sacando unos documentos, tenemos pruebas de que su difunto esposo obtuvo esta propiedad mediante fondos ilícitos, lo que invalidaría el testamento. Le sugiero que se retire antes de que nos veamos obligados a llamar a la policía. Script part separator iguala. Elena me sujetó del brazo cuando sentí que mis piernas flaqueaban.
¿Fondos ilícitos? Eso es una mentira descarada. Exclamé con la voz quebrada. Roberto trabajó honestamente durante 40 años. Sebastián Morales mantuvo su sonrisa mientras negaba con la cabeza. Tenemos documentación que sugiere lo contrario. El señor Mendoza manejaba inversiones cuestionables. Le recomiendo aceptar el acuerdo que Sofía le ofrece, 500,000 pesos y este asunto quedará resuelto. Ni lo sueñes. Intervino Elena. Mi hermana no aceptará migajas de lo que legítimamente le pertenece. Como gusten, respondió con frialdad. Entonces nos veremos en los tribunales. Cuando cerró la puerta, me derrumbé en los brazos de mi hermana. ¿Roberto involucrado en negocios turbios? Era imposible. Conocía a mi esposo. Era incapaz de algo así. Es una estrategia, Ana, me consoló Gustavo mientras regresábamos a su oficina. Quieren asustarte para que aceptes un mal acuerdo. Pero, ¿y si tienen pruebas falsificadas? Pregunté angustiada. Entonces las desmentiremos. Lo primero es conseguir esa orden judicial. Esa noche, mientras cenábamos en casa de Elena, mi teléfono sonó. Era Miguel, el mejor amigo de Roberto. Ana, me enteré de lo que está pasando. ¿Podemos vernos mañana? Hay algo que debes saber. Mi corazón latía acelerado cuando colgué. ¿Qué sabría Miguel? ¿Confirmaría las acusaciones de Sebastián? Sea lo que sea, iré contigo, insistió Elena. La mañana siguiente nos encontramos con Miguel en una cafetería. Parecía nervioso, mirando constantemente alrededor como si temiera ser visto. Ana, no sé cómo decirte esto, comenzó frotándose las manos. Roberto me confió algo antes de morir. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo me aseguraría de que tú estuvieras protegida. ¿De qué hablas, Miguel? De la cláusula secreta en su testamento. Una que ni siquiera Sofía conoce. = script part separator =. Mis manos temblaron mientras sostenía la taza de café. ¿Cláusula secreta? ¿De qué estás hablando? Miguel miró a ambos lados antes de inclinarse hacia mí. Roberto sabía que Sofía había cambiado. Últimamente solo se acercaba a él cuando necesitaba dinero, y hacía preguntas constantes sobre la herencia. Esto lo destrozaba, pero no quería contártelo para no hacerte sufrir. ¿Por qué nunca me dijo nada? Sentí un nudo en la garganta. Quería protegerte. Por eso modificó su testamento hace 6 meses, agregando una cláusula que solo se activaría si Sofía intentaba quedarse con todo. Elena intervino, impaciente. ¿Y qué dice esa cláusula? No puedo decírtelo aquí, susurró Miguel. Hay una caja de seguridad en el Banco Nacional. Roberto dejó instrucciones de que solo tú puedes abrirla, Ana. Dentro encontrarás todo lo que necesitas. Me entregó una pequeña llave. Esta es la llave de la caja. El número está grabado en ella. Ve cuanto antes. Sebastián Morales tiene contactos en todas partes. Si descubre esto. No terminó la frase, pero entendí la gravedad. Nos levantamos para irnos cuando Miguel me agarró del brazo. Una cosa más, Ana. Ten cuidado con Javier. ¿Javier? ¿El esposo de Sofía? ¿Qué tiene que ver él? Todo. Roberto descubrió que Javier tiene deudas enormes con gente peligrosa. Creemos que él es quien está presionando a Sofía para conseguir el dinero a toda costa. Salimos de la cafetería con más preguntas que respuestas. Elena y yo nos dirigimos inmediatamente al banco. Cada minuto contaba. En el banco un empleado nos condujo a la sala de las cajas de seguridad. Con manos temblorosas inserté la llave y abrí la caja metálica. Dentro había un sobre grueso con mi nombre escrito con la inconfundible letra de Roberto. Lo abrí y comencé a leer. Mi querida Ana. Si estás leyendo esto significa que mis sospechas eran ciertas y Sofía ha intentado arrebatarte lo que te pertenece. Perdóname por no hablarte de esto en vida, pero quería protegerte hasta el final. Las lágrimas nublaron mi vista mientras seguía leyendo. Lo que Roberto había preparado era mucho más que una simple cláusula testamentaria. == script part separator ==
Las revelaciones contenidas en esa carta me dejaron sin aliento. Roberto había sido más astuto de lo que jamás imaginé. He estado vigilando a Javier desde hace 2 años, decía la carta. Sus negocios fallidos, sus deudas de juego, y cómo ha estado manipulando a nuestra hija para conseguir dinero. La presión sobre Sofía debe ser enorme para que haya cambiado tanto. Roberto explicaba que había creado un fideicomiso blindado. La casa y la mayoría de nuestros bienes estaban protegidos por una cláusula especial. Si Sofía intentaba disputar el testamento o forzar mi salida de la casa, no solo perdería su parte de la herencia, sino que todo pasaría a una fundación benéfica. El abogado Martínez tiene todas las pruebas, continuaba Roberto. Fotografías de Javier con prestamistas conocidos, grabaciones de conversaciones, y documentos que demuestran cómo planeaban apropiarse de todo apenas yo muriera. Junto a la carta había un USB y otro sobre más pequeño. «Esto es increíble», exclamó Elena. Roberto lo tenía todo planeado. «¿Pero por qué no me lo dijo?», murmuré dolida. «Podríamos haber ayudado a Sofía juntos». «Porque te conoce, Ana. Habrías intentado salvarla a toda costa, incluso poniendo en riesgo tu propio futuro». El segundo sobre contenía una nota dirigida al juez que viera el caso, con instrucciones específicas de que solo podía abrirse en una audiencia judicial. También había una tarjeta con un número telefónico y un nombre, Joaquín Martínez, fiscal anticorrupción. «Tenemos que llamarlo inmediatamente», dijo Elena. Marqué con manos temblorosas. «¿Fiscal Martínez?» «Soy Ana María Mendoza, viuda de Roberto Mendoza». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Señora Mendoza, llevo semanas esperando su llamada. Necesitamos hablar urgentemente. Su vida podría estar en peligro. = script part separator =. Mi estómago se contrajo al escuchar sus palabras. ¿En peligro? ¿De qué está hablando? No por teléfono, respondió con firmeza. Nos vemos en 30 minutos en la cafetería El Paraíso. Venga solo con su hermana. Nadie más. Cuando llegamos a la cafetería, reconocí inmediatamente al fiscal Martínez. Un hombre de unos 50 años, con bigote espeso y mirada penetrante, sentado en la esquina más alejada. «Señora Mendoza», me saludó con un apretón firme. «Su esposo y yo trabajamos juntos los últimos meses. Lo que descubrimos es grave». ¿Descubrieron? No entiendo. Roberto me contactó hace 6 meses cuando encontró transferencias sospechosas en las cuentas de su yerno. Javier no solo tiene deudas con casinos, sino con el cartel de Sinaloa. La sangre se me heló en las venas. ¿El cartel? Descubrimos que Javier ha estado lavando dinero a través de sus empresas fantasma. Y ahora necesita una cantidad enorme para saldar su deuda, 5 millones de pesos en menos de 2 semanas. La casa, murmuré, comprendiendo al fin. Por eso quieren venderla tan rápido. Exactamente. Si Javier no paga, su vida corre peligro. Y está dispuesto a sacrificar a cualquiera, incluida su esposa y usted. Elena apretó mi mano con fuerza. ¿Qué podemos hacer? Tenemos suficientes pruebas para arrestar a Javier, pero queremos a sus contactos del cartel, explicó Martínez. Por eso necesitamos que usted siga el juego un poco más. ¿Qué juego? Pregunté confundida. Mañana Sebastián Morales la citará para ofrecerle un nuevo acuerdo. Acepte verlos. Mientras tanto, nosotros prepararemos todo para intervenir en el momento adecuado. ¿Y mi hija? Pregunté con la voz quebrada. ¿Está involucrada en el lavado de dinero? Martínez negó con la cabeza. No tenemos evidencia de que ella sepa sobre las actividades ilícitas de Javier. Solo parece estar desesperada por ayudar a su esposo con sus problemas financieros. Salí de aquella reunión con la cabeza dando vueltas. Mi yerno era un criminal, mi hija estaba atrapada en sus mentiras, y yo me había convertido en un peón en un juego mortal. Script part separator =. Como lo predijo Martínez, esa misma tarde recibí un mensaje de Sebastián Morales solicitando una reunión urgente para el día siguiente. No vayas sola, insistió Elena. Podría ser peligroso. El fiscal dijo que me siguiera el juego. Tengo que hacerlo.
Entonces iré contigo. No hay negociación en esto, Ana. La reunión se programó en un restaurante elegante del centro. Cuando llegamos, Sofía y Sebastián ya estaban sentados. Me sorprendió ver también a Javier, con un traje impecable que no lograba disimular su expresión tensa. Mamá, saludó Sofía con frialdad. No era necesario que trajeras a la tía Elena. Tu tía me está apoyando en estos momentos difíciles, respondí mientras nos sentábamos. ¿De qué querían hablar? Sebastián tomó la palabra con su sonrisa ensayada. Señora Mendoza, hemos reconsiderado nuestra posición. En vez de los 500,000 pesos iniciales, le ofrecemos 800,000. A cambio, usted renuncia a todos los derechos sobre la casa y firma estos documentos cediendo su parte de las empresas familiares. Miré los papeles que colocó frente a mí. Eran al menos 10 páginas de términos legales. ¿Por qué tanta prisa, Javier? Pregunté mirándolo directamente. ¿Hay alguna deuda que deba pagarse pronto? Su rostro palideció. Sofía lo miró confundida. No sé de qué hablas, suegra, respondió con voz tensa. Solo queremos resolver esto civilizadamente. ¿Civilizadamente? Intervino Elena. ¿Cómo cuando cambiaron las cerraduras y dejaron a mi hermana en la calle? Eso fue un malentendido, se apresuró a decir Sofía, aunque noté inseguridad en su voz. Tengo una contrapropuesta, dije con firmeza. Devolverán mis llaves hoy mismo, y yo olvidaré todo este asunto. Javier golpeó la mesa con el puño. No estás en posición de hacer demandas. Casi gritó, perdiendo la compostura. Necesitamos, quiero decir, merecemos esa casa. Noté que Sofía lo miraba sorprendida por su reacción. ¿Empezaba a sospechar de su esposo? Tiene 24 horas para decidir, sentenció Sebastián, intentando recuperar el control. Después presentaremos las pruebas contra su difunto esposo y perderá todo. Script part separator igual. Me levanté lentamente manteniendo la calma que el fiscal me había recomendado. No necesito 24 horas. Mi respuesta es no. Sofía me miró incrédula. ¿Estás loca? Te estamos ofreciendo una fortuna. Lo que me estás ofreciendo son migajas de lo que me pertenece. Mientras salíamos del restaurante sentí la mirada furiosa de Javier clavada en mi espalda. Elena me tomó del brazo con fuerza. ¿Viste la cara de Javier? Parecía a punto de explotar. Y Sofía empezaba a dudar, añadí. No creo que sepa toda la verdad. Al llegar al apartamento de Elena, llamé inmediatamente al fiscal Martínez para contarle lo sucedido. Perfecto, dijo. Los tenemos justo donde queríamos. Ahora, prepárese para la siguiente fase. Mañana recibirá una notificación judicial. Es parte del plan. Efectivamente, la mañana siguiente un oficial de juzgado me entregó un citatorio. Se había programado una audiencia de emergencia para el viernes, apenas 3 días después. Esto es ridículo, exclamó Elena al leer los cargos. Te acusan de malversación de los fondos de Roberto y falsificación de documentos. Es exactamente lo que ellos han estado haciendo, respondí con amargura. Esa noche, mientras Elena dormía, mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. Mamá, necesito verte a solas. Es urgente. Ven al Parque San Martín mañana a las 10. No le digas a nadie. Sofía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era una trampa o mi hija finalmente había abierto los ojos? Script part separator igual. Decidí arriesgarme e ir al encuentro, pero tomé precauciones. Llamé al fiscal Martínez, quien insistió en tener agentes vigilando discretamente. Cuando llegué al parque encontré a Sofía sentada sola en una banca, con aspecto desmejorado. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Mamá, dijo levantándose. ¿Viniste? Claro que vine. Eres mi hija. Se sentó nuevamente retorciéndose las manos nerviosamente. Encontré algo anoche, comenzó con voz temblorosa. Estaba buscando unos documentos en el escritorio de Javier y encontré esto. Me extendió un papel arrugado.
Era una amenaza de muerte firmada simplemente con una Z. Si no entrega los 5 millones antes del domingo, empezaremos con su esposa, leí en voz alta, sintiendo escalofríos. No sé qué está pasando, mamá, sollozó Sofía. Javier me aseguró que solo tenía algunas deudas de negocios. Me convenció de que necesitábamos la casa para salvar su empresa. Pero esto es diferente. Hija, esposo está metido en algo muy peligroso. Le conté todo lo que había descubierto, omitiendo mi colaboración con el fiscal. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de mi hija pasaba de la incredulidad al horror. No puede ser cierto, murmuró. El cartel. Javier. El fiscal Martínez tiene pruebas. Grabaciones, fotografías, documentos, oh Dios mío, se cubrió la boca con las manos. ¿Qué he hecho? Te traté horrible, te eché de tu propia casa, todo por sus mentiras. Por primera vez en semanas, vi a mi verdadera hija, no a la persona fría en que se había convertido. Todavía podemos arreglarlo, Sofía. Pero necesito que confíes en mí completamente. ¿Qué debo hacer? Preguntó secándose las lágrimas. Actúa normal. No dejes que Javier sospeche que sabes algo. Mientras tanto, prepararemos todo para la audiencia del viernes. ¿La audiencia? Sebastián dice que es solo una formalidad, que el juez está de su lado. Sonreí por primera vez en días. Tu padre era más listo de lo que todos creíamos. La mañana de la audiencia llegó con una tensión que podía cortarse con cuchillo. El fiscal Martínez me había instruido minuciosamente. Todo estaba preparado. Cuando entramos a la sala del tribunal, vi a Sebastián Morales sonriendo confiado junto a Javier. Sofía estaba sentada a su lado, interpretando perfectamente su papel. Nadie sabía que ahora estaba de mi parte. Caso 342/2023, disputa de herencia Mendoza, anunció el secretario. El juez, un hombre serio de unos 60 años, nos miró a todos con expresión impenetrable. Entiendo que hay acusaciones graves contra la señora Ana María Mendoza, comenzó. Señor Morales, proceda. Sebastián se levantó con su habitual arrogancia. Su señoría, tenemos pruebas de que Roberto Mendoza obtuvo sus propiedades mediante actividades ilícitas, y que su esposa era cómplice. Por tanto, el testamento debe ser invalidado y los bienes transferidos a su única hija legítima. El juez asintió. ¿Sus pruebas? Sebastián presentó varios documentos falsificados. Mientras hablaba, noté que Javier se veía cada vez más nervioso, mirando constantemente hacia la puerta. Cuando fue mi turno, me levanté con la frente en alto. Su señoría, antes de que mi abogado hable, quisiera entregarle esto, le extendí el sobresellado que Roberto había dejado en la caja fuerte. Mi difunto esposo dejó instrucciones de que solo usted podía abrirlo en caso de una disputa como esta. El juez abrió el sobre y su expresión cambió inmediatamente mientras leía. Esto es extraordinario, murmuró. Oficial, cierre las puertas de la sala. En ese momento entraron varios agentes federales. El fiscal Martínez se levantó de entre el público. Javier Montero queda detenido por lavado de dinero, fraude y vínculos con el crimen organizado. El rostro de Javier se transformó en una máscara de pánico. Intentó correr hacia la salida, pero fue rápidamente reducido. Traidora. Le gritó a Sofía. Me tendiste una trampa. El juez golpeó con su mazo. Silencio. Este tribunal reconoce la validez del testamento original y activa la cláusula especial. La señora Ana María Mendoza mantiene todos sus derechos sobre los bienes. Además, vista la evidencia presentada por el fiscal, ordeno la investigación inmediata del señor Sebastián Morales por falsificación de documentos. Cuando salimos del tribunal, Sofía se derrumbó en mis brazos. Perdóname, mamá. Me dejé cegar por las mentiras de Javier. La abracé con fuerza, sintiendo que recuperaba a mi hija. Lo importante es que ahora estamos juntas de nuevo. 3 meses han pasado desde aquel día. Javier está en prisión esperando juicio. Sofía y yo regresamos a nuestra casa, sanando poco a poco nuestra relación. Cada tarde me siento en el porche con una taza de té y contemplo el jardín que Roberto cuidaba con tanto amor. A veces creo verlo sonreír entre las rosas, satisfecho de haber protegido a su familia hasta el final.
La traición duele especialmente cuando viene de quienes más amamos. Pero aprendí que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto. Y sobre todo, descubrí una fuerza en mí que no sabía que existía. Esta es mi casa, mi vida, mi historia. Y nadie volverá a arrebatármela jamás.